Gracias, Señor. Ha sido ya una hermosa mañana, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor. Tú has hablado ya esta mañana a nuestros corazones de muchas formas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que continúes ministrando nuestro corazón, porque realmente el anhelo nuestro, Señor, es conocerte aún más. Señor, bendícenos esta mañana, Espíritu Santo, ministranos este día, que tu presencia, Señor, que está en nosotros, Señor, pueda fluir, que podamos estar con todos nuestros sentidos, Señor, atentos a tu palabra, Señor, y que tú puedas, Señor, tener la libertad para ministrarnos y hablarnos, Señor, directamente a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta palabra tiene un título y es Caminando hacia la intimidad con Dios o habitando en su gloria. Hoy. Esta palabra que les voy a compartir es algo que no ha sido de ahora, sino que ha sido el transcurso de mucho tiempo, y yo solamente voy a tratar de ser lo más sintética posible en algún aspecto. Y la verdad es que a mí me conmueve mucho, particularmente y personalmente, pero que no la he compartido, y eso igual me pone nerviosa, más que una sola vez. Y yo sé que Dios, a través de esta palabra, impacta nuestras vidas, porque yo lo viví. De la forma en que Él me ministró a través de ella y me ha ministrado y me ha sostenido por años, yo creo que va a ser la forma en que Dios quiere ministrar y sostener tu vida. Estamos en tiempos en que es necesario, hoy más que ayer, atender a la voz de Dios, escuchar con sensibilidad. Es tiempo en donde no basta conocer los principios de Dios, no es suficiente. Se necesita conocerlo a Él. Es preciso buscarlo a Él. Y en esa búsqueda, estar tan sintonizados para estar dispuestos a que Él haga los cambios, los avances con nosotros. Y sabes que en este trayecto hay una palabra que fue la que marcó mi vida. Y que habla ahí en Corintios, Pablo, de que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo habita en nosotros. Y tú también podrás concederme, ¿no verdad?, el hecho irrefutable que esta palabra, a la cual tú y yo tenemos acceso de principio a fin, habla de Cristo. Es Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Está Cristo durante toda la palabra. Y una de las cosas que a mí me impactó en eso es que Dios, siendo tan didáctico y tan amoroso con su pueblo, les hizo, ya que no podía en aquel tiempo, en el antiguo pacto, Él venir y morar en ellos, les hizo construir un tabernáculo, que lo comenzó ahí con Abraham, una tiendita que transportaba por todas partes, y después la fue como mejor, dando más y más detalle. Como es Dios, va dando más y más detalle al correr del tiempo. Y luego a Moisés le dio ya detalles específicos cómo quería que se construyera este tabernáculo, y posteriormente Salomón construyó lo que fue el templo físico y establecido. En Segunda de Crónicas 2:4 dice la palabra: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y aquí ya te lanzo lo primero para que lo medites en tu corazón. Y lo acabamos de cantar. Casa para su nombre y casa para su reino. Es decir, hay dos cosas de las cuales Él nos quiere hablar. Una es que Él habite y que hagamos casa para su nombre, pero también casa para su reino. Le voy a dejar con ese interrogante. Y vamos a comenzar este recorrido, y yo quiero que tú lo hagas conmigo y uses tu imaginación, así como la Gaby, como Felipe y como otros aquí tienen la imaginación
y el talento maravilloso de que en la medida que la palabra les habla, ellos van viendo, nosotros Dios nos ha dotado de imaginación. Y vamos a comenzar el recorrido, este recorrido por este tabernáculo, este recorrido por este templo, este lugar que Dios les hizo construir, porque cada una de esas especificaciones tiene relación contigo, aquí y ahora y conmigo, porque aún ahí Dios le estaba hablando de Cristo. Este lugar estaba construido, este tabernáculo tenía 3 partes, 3 áreas. Una era el atrio, era el lugar de entrada, otra era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que los separaba. Para entrar al templo había que primero pasar por el atrio. ¿Qué había en el atrio o qué estaba dispuesto en el atrio? Que era como la entrada, el lugar de entrada. Estaba una fuente de bronce o lavatorio donde los sacerdotes se lavaban los pies y las manos, y además había un altar del holocausto. ¿Qué significa holocausto? Ofrenda de todo quemada. Eso lo puedes ver tú y corroborar en Éxodo 30, del 18 al 20. Dice así: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua. Éxodo 38:1 dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Había primero entonces 2 cosas sumamente importantes. Había un lavatorio y había un altar para el holocausto. Vamos a ir haciendo inmediatamente el paralelo. Para que el sacerdote entrara al lugar santísimo tenía que pasar por este lugar. No podía llegar y entrar directamente al lugar santísimo. Tenía que primero pasar por el atrio. Dice la palabra de Dios que tú y yo hemos sido, dice Pedro, hechos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Tú eres también. Jesús es ese atrio, Él es la puerta de entrada. Si no entramos a través de Él, no hay forma que lleguemos hasta donde Dios nos quiere encaminar. Antes de Cristo estamos separados de Dios, destituidos de su gloria, dice la palabra. La única manera de tener acceso es a través de Cristo. Él es la puerta. ¿Por qué había un holocausto? Porque Jesús fue la ofrenda del todo quemada. Él fue ese holocausto. Él fue el cordero inmolado. Él fue el que derramó su sangre, y a través de esa sangre tenemos perdón de pecados. Hemos sido hechos, pasamos de una condición de estar destituidos de la familia de Dios a pasar a ser salvos. Somos hechos salvos. Esta ofrenda del todo quemada, Jesús es el perfecto sacrificio, un único sacrificio. ¿Y sabes qué? Un dato importante: Jesús usó sacrificio fuera del campamento, fuera de la ciudad, y el tabernáculo y el atrio también se hacía fuera de la ciudad. Y dice Hebreos que nosotros tenemos que salir también para recibir todo lo que Dios nos ha dado fuera de la ciudad. Hay un momento en que Dios apartó para ti y para mí, cuando tú le conociste, en que parece que nada más dejó de existir e importar, y eras tú y yo. Saliste del lugar de las cosas que te preocupaban para ponerle atención a Él, al único que tiene el poder para cambiar, para transformar nuestras vidas. Ese día tú y yo seguramente lo recordamos, y si tú no lo has vivido, si tú aún no le has aceptado como Señor y Salvador, bueno, este es el día. Este es el día que tú quieres que te acerques a ese lugar donde Él te dice: ya no es por obra, ya no es por esfuerzo, porque yo hice el esfuerzo. Aquí los sacerdotes hacían el holocausto, pero Él lo hizo por nosotros. Ya no tienes que tú sacrificar ni animales ni nada. Él hizo el sacrificio, Él fue el cordero. Él lo hizo todo por nosotros. Podemos salir con gratitud a recibir lo que Dios ha hecho y obtener perdón de pecado. Hebreos 10 dice, del 10 en adelante:
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nosotros fuimos limpiados, restituidos por un solo sacrificio hecho por Jesús una vez y para siempre. Los sacerdotes de aquel tiempo tenían que una y otra vez ofrecer. ¿Y qué sucedía? Que solo los pecados eran cubiertos, pero no eran borrados. Tus pecados y los míos en Cristo, en su sangre, han sido lavados, han sido quitados. Y dice más la palabra, ya ni siquiera Dios tiene memoria de ello, porque has nacido de nuevo. Eres una nueva creación. Verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Qué tremendo! Aquella sangre de animales solo cubría. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar, para limpiar, para borrar nuestros pecados. ¿Sabes lo que representa el atrio? Llegamos a Cristo después de haber recorrido, yo no sé tú, pero al menos es mi historia. Yo lo conocí siendo ya adulta y indudablemente intenté muchas formas de acercarme a Dios. El atrio es el momento en que tú llegas y rindes tu vida, rindes tu carne, porque no es por esfuerzo, no es por mérito, no es por obra. Es cuando después de haber recorrido, después de haber hecho las cosas a tu manera, de haber buscado a Dios a través de distintas formas, de haberte acercado a Dios, como tratando de palparle, buscando dónde lo puedo encontrar, por fin llegaste y Él te habló. Y bastó que en ese minuto Él te dijera, yo soy el único y suficiente para ti, y tú rendiste tu vida. El atrio es ese lugar donde llegamos y rendimos nuestras vidas a Jesús. Entramos en ese lugar, entramos allí y aceptamos el sacrificio. Fíjate que no era lo que había un holocausto. Había un lavatorio donde eran lavados los pies y las manos de los sacerdotes. A mí me gusta mucho un pequeño detalle que hay aquí que es muy lindo, porque la palabra está hecha de detalle. Yo quiero que tú te la goces conmigo, porque es hermosa. Mira lo que está en Éxodo 38:8. Y esto nos va a hablar particularmente a las mujeres, a pesar de que no quedan exentos los hombres. Dice, también hizo la fuente de bronce, y su base era de bronce. ¿Sabe de qué estaba hecha? Mire, Éxodo 38. De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Mira qué detalle tan lindo. ¿Qué te habla ese detalle? Se hizo la fuente para lavarse las manos y los pies de los espejos de las mujeres que estaban de día y de noche velando. ¿Qué mujer aquí en su cartera no anda trayendo un espejo ahora? Ah, buena pregunta, ¿no? ¿No, Lani? La mayoría anda con su espejito, ¿cierto? El espejo es algo para las mujeres particularmente importante, para hacerse sus retoques, ¿verdad? Para arreglarse. Ellas ofrendaron algo que era importante, pero habla mucho más que eso. Antes de llegar a Cristo, nos miramos a nosotros mismos y con tristeza miramos nuestras incapacidades, nuestras falencias, nuestros defectos, lo que no podemos, nuestras carencias, nuestros dolores. Esos espejos nos reflejan esta naturaleza caída, esto de que nosotros, de dónde estamos, de dónde venimos, cómo hacemos todo el esfuerzo para ser mejores, pero la verdad es que el espejo está ahí y por más que queramos, nos vuelve a mostrar aquellas cosas. Y a veces, no solo las mujeres, los varones, nos hemos mirado a ese espejo natural y nos habla y nos duele porque nos habla de aquellas cosas en las que no podemos cambiar. ¿Y sabes qué Jesús hizo? ¿Qué hizo Jesús? A que había una forma de aceptar el amor, que el amor de Dios era aceptador, que nos aceptaba como somos y que a partir de ahí Él nos transformaba. Y que Él quería cambiar aquel espejo natural, porque por muy bueno que sea el espejo, estaba hecho en aquellos tiempos de metal, el espejo estaba hecho de metal, así que además
la figura que reflejaba era distorsionada. Todo lo que tú ves en lo natural está distorsionado. Cuando llegas a Cristo tienes que mirar en una verdadera identidad de lo que Él dice que tú eres a partir de Él. Y para eso te cambia el espejo natural. Y dice que ahora miramos como por un espejo la palabra de Dios y somos transformados de gloria en gloria. Ya no en un espejo natural. Esta fuentecita, yo me la imagino con agua y los sacerdotes acercándose allí. Esa agua reflejaba ya, se lavaban, se limpiaban, pero ya algo nuevo había pasado. A partir de ese momento, como en Cristo, tú tienes una nueva imagen de ti. No solo frente a un espejo que te resalta las carencias y los defectos. En lugar de ello, aceptar la palabra de Dios que nos limpia, que nos purifica, el amor sanador de Dios. En 2 de Corintios 3, 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto, nosotros mirando cara descubierta como en un espejo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Llegamos en un minuto, cuando llegamos a Cristo en este primer paso, no hay que sacarse las máscaras, hay que ser a cara descubierta, porque Él lo escudriña todo, porque Él nos conoce y nos acepta así como somos, porque no te pide antes de aceptarte, no te pide que te cambies, que te transformes, que te mejores, así como llegamos con todos los defectos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras dificultades, Él nos tomó y a partir de ahí nos cambió y a partir de ahí nos amó. Él no te pide, no condiciona el amor, Él derramó su amor de esa misma manera. No hay nada que aparentar, no hay nada que encubrir, porque delante de Él todas las cosas han sido descubiertas. Y no solamente queda ahí, sino que continúa diciendo en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios. El momento en que lo aceptamos, en el momento en que aceptamos a Cristo, por el Espíritu Él viene a habitar en nuestros corazones con un propósito, para llegar a iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios. Así que empezó el recorrido, recién ahí está comenzando. Y ya eso es grande. Y estamos en la entrada. Estamos recién en la entrada. Por eso que cuando miramos la palabra de Dios somos transformados de gloria en gloria. Es esto lo que nos cambia. Es esto lo que nos transforma. Esta fuente estaba dispuesta, así como la palabra de Dios está dispuesta para limpiarnos. Es la palabra lo que nos limpia, es la palabra que nos santifica. ¿De dónde saca eso? Efesios 5, 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Qué lindo versículo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lava su iglesia Cristo? Por el lavamiento del agua por la palabra. Así que cuando ellos se lavaban, los sacerdotes estaban lavando, estaba haciendo un intercambio. Dios les estaba lavando sus manos, sus pies, para que pudieran caminar el camino que Dios les había trazado. No podemos iniciar el plan que Dios ha preparado para nosotros si no entramos, aceptamos lo que Cristo hizo. Para poder hacer la obra de Dios, lavar las manos, lavar nuestros pies. Y la verdad que con Cristo Él nos lava por completo. Ese mismo ejemplo lo usó también Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Antes de ir a la cruz, también lo selló porque sabía lo que ellos iban a hacer. Para mostrarle que había un acto de amor, de servicio, de consagración. Un ejemplo de amor tan tremendo, tan genuino.
El atrio habla de la salvación. El atrio habla del sacrificio de Cristo. Así que dice en Hebreos Pablo, así que hermanos, dice en Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No sé si puedes ir viendo el paralelo, pero lo que ellos hacían, simplemente como un rito, un símbolo, vino a ser algo tan potente y tan real en Cristo. Y la palabra se hizo carne en Él. Entramos entonces, pues dice, avancemos del atrio. Si tú eres salvo, yo no sé cuánto tiempo, yo no sé si llevas años, meses, días, pero si aún sientes que estás ahí en el atrio, Dios te dice, acércate, vamos, avanza porque hay más para ti. No es solo salvación, con Cristo hay mucho más. Y dice, vamos al lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? Este lugar es muy lindo, a mí me gusta particularmente porque Dios nos salva, pero después nos incorpora a su familia. Nos salva y nos incorpora a su familia. Y en este lugar hay un sentido de identidad de hijo, de familia. Tú te sientes perteneciente a la familia de Dios. Tienes conciencia de que eres hijo, hija de Dios. Hebreos 9:2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llevada al lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Y qué instrucciones le había dado Dios a Moisés? Éxodo 25:30 en adelante. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. 34. Y la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá manzanas debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros brazos del mismo. Verso 37. Y harás lamparillas, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. Y dijo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Esto me habla de hogar. El lugar santo habla de familia, de hogar. Porque yo, no sé tú, pero cuando la mamá cocina pancito amasado, ¿alguien tiene recuerdo de eso? O un queque, y entras a esa casa, hay olor a hogar, ¿cierto? El horno, cuando se cocina cosas al horno, comidita al horno, es como que da esa sensación de hogar, ¿verdad? Y aquí hay una sensación de hogar. Hay un pan que está recién horneado, preparado, no añejo, recién preparado. Hay un candelabro donde hay luz que alumbra, y está todo dispuesto en forma tan especial que da un sentido de hogar, un sentido de bienvenida a la familia de Dios. Aquí nos encontramos. Cuando recibimos a Cristo en el atrio, aceptamos su sacrificio, Él en la cruz. Pero aquí entendemos que Él no solo ha muerto y ha sido crucificado, Él así ha resucitado. Él ha resucitado verdaderamente. Nos muestra el acceso a una mesa, nos cobija. Aquí el alma comienza a ser bendecida, el alma comienza a ser restaurada, tu corazón comienza a ser bendecido. Todo un equipamiento que está disponible para ti. Tantas cosas hermosas que hay aquí. Primero, veamos el candelabro. El candelabro era de una sola pieza. Fíjate tú que el candelabro representa al Espíritu Santo. El candelabro alumbraba siempre hacia adelante, alumbraba la mesa.
Y el candelabro tenía flores de almendro y manzana. ¿Qué habla de eso? Que es el Espíritu Santo el que alumbra la palabra y dice la palabra de Dios en Jeremías. ¿Qué ve Jeremías? Una vara de almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. El Espíritu Santo es el que apresura, el que ejecuta la palabra para ponerla por obra. Dice que el Espíritu, no solamente habían esas flores, habían manzanas. ¿Qué significa con eso? Que no solamente es el poder del Espíritu, sino que el fruto del Espíritu estaba reflejado allí. Había fruto, no solamente la unción, no solamente las lamparillas iban a arder por las olivas machacadas. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que había un aceite puro con el cual se encendían las lamparillas, eran las olivas machacadas. Cuando Cristo fue molido por nuestros pecados, cuando su cuerpo fue partido, entonces se derramó el Espíritu Santo, entonces pudo venir el Espíritu Santo. Él fue esa oliva machacada. Ellos lo hacían con olivas, pero lo que nosotros vimos en Cristo fue que su cuerpo fue molido, que su cuerpo fue partido, y en ese momento entonces vino el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Es algo tan tremendo y está ahí para alumbrar continuamente. Dice, alumbrará continuamente. Y el Espíritu Santo que está en ti, que Dios quiere hacernos conscientes que ese Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, se debió a ese cuerpo que fue molido y fue partido, a ese Cristo que venció la muerte y resucitó. A eso es lo que tú portas. Y eso es una unción fresca, porque tenía que ser fresca, no es añeja, es fresca. No solo bastan los dones, también era el carácter, por eso que llevaba fruto. Porque no solo bastaba que estuviera encendida la lámpara con aceite fresco, con unción. Dios está buscando contenedores en carácter que también en el cual Él pueda vertir ese aceite. Por eso que puso fruto. ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos que tenemos que dar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Y estaban ahí para alumbrar. ¿Qué alumbraban? Una mesita con 12 tortillas recién horneadas que se ponían en orden. ¿Por qué 12? Porque eran 12 las tribus, una tortilla por familia. Una tortilla por familia. Una tortilla por familia, un pan por familia, por tribu. ¿Qué significaba eso? Esto es tan lindo. Si tú quieres profundizar, Levíticos 24, 5, 6, 7 y 8. Ahí aparece más detalles sobre ella. Porque además lo perfumaban el pan con incienso. O sea, salía un olor grato. Proposición, pan de la proposición. Así se llamaba, pan de la proposición. ¿Sabe lo que significa el original proposición? Prótesis. ¿Sabe lo que significa eso? Propósito. Pan del propósito. Pan del propósito, pan del propósito. El pan del propósito era puesto adelante. Cada familia tenía un propósito, cada tribu tenía un plan, tenía un propósito. ¿Qué hacía que pudiese alumbrar ese propósito como ahora? El Espíritu Santo el que te revela el propósito. Es el Espíritu Santo el que te revela el plan. Ese pan calientito estaba ahí para recordarle. ¿Saben lo que significaba también pan de la proposición? Pan del rostro. ¡Qué hermoso! Pan del rostro, pan del propósito. ¡Qué hermoso! Ese incienso que estaba allí y que aromatizaba ese lugar, esa mesa, recuerda a la oración, porque dice la palabra que nuestra oración como incienso, porque el plan hay que orarlo, porque el plan que Dios ha trazado para tu vida, para que llegue a existencia, ora por eso. No te detenga, avanza con ese plan que Dios. Y lo primero que tienes que establecerse en tu corazón es una verdad inamovible, que nada te puede arrancar de ahí. No puedes permitir que ninguna circunstancia te saque de ese lugar.
¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos un fin, el fin que esperáis. El plan que Dios tiene para tu vida no es un plan más o menos, es un buen plan. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este plan es bueno y lo hizo, no lo improvisó. No improvisó el plan contigo. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Miró hacia atrás y dijo, esto es bueno y en gran manera bueno. No es así nomás, es bueno, es en gran manera bueno. Tú vas a ir por tu plan, vas a correr tu carrera y vas a llegar al fin. Vas a correr la carrera que tienes por delante. No vas a detener esa carrera, no vas a detener lo que Dios, porque es el plan que Dios, porque vas a saber por qué no puedes claudicar frente a ese plan. Es imposible hacerlo. Ahora te pregunto, si somos templo de Dios y Él habita en nosotros, ¿dónde crees que está el plan? Ahora, ¿dónde están las tortillitas instaladas? En ti. No está fuera de ti. El plan viene contigo. Está instalado porque tú ahora eres el templo. En la última cena, antes de Jesús ir a la cruz, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y partió el pan. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan. Las tortillitas nada más que eran un símbolo de lo que había de venir. Él es el verdadero pan. Y Él se partió a sí mismo. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? ¿Por qué no puedes renunciar a tu plan? Porque Él fue molido y se partió, y al momento que Él se partió dijo, yo me doy a mí mismo para que tú seas parte de mi plan y de mi propósito. No se trata de tu pequeño plan, de tu pequeñita idea, de tu pequeñito deseo de hacer algo por o para Dios. No, se trata del plan de Él, que Él lo partió. Se partió a sí mismo y comenzó y lo dio, y cada uno de nosotros tiene un pedacito dentro de ese pan. Cuando hacemos y recordamos la Santa Cena y tú tomas un pedacito, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Yo participo del plan de Dios, a mí me toca una parte, pero esa parte no la tiene ni mi hermano ni mi hermana, la tengo yo, pero no lo tengo todo, porque somos un cuerpo. ¿Sabe lo que te estaba diciendo Dios con eso? Te hago partícipe de mi destino. Te quiero hacer partícipe de mi propósito. Te quiero hacer partícipe de mi victoria. Eso es lo que le estaba diciendo. Gracias, Señor. Somos llamados como iglesia a descubrir el plan, a ayudar a otros a descubrir eso que le tocó a él, a ella, a la familia. ¿Qué es lo que le tocó? ¿Qué parte tienen de este plan eterno? Cuando fue a la cruz, Jesús no solamente fue para darnos vida eterna, fue para hacernos partícipe de su plan y de su propósito. Y Jesús dijo en Lucas 22:16, porque yo os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No volveré a recordar esto. Está diciendo, hasta que mi plan sea llevado a cabo, hasta que sea cumplido. Él no se rinde, hasta que no sea acabado el plan. No acabará la obra. En el reino tiene que descender a la tierra, así como en el cielo, en la tierra. Y tú cuentas con parte de aquello que tienes que responsabilizar y tomar, porque es el mayor gozo, es donde lo que te va a dar mayor felicidad, mayor plenitud, porque estás diseñado por Dios para correr esa carrera. Ese era el lugar santo. Y por fin
al lugar santísimo. Hebreos 9, 3 y 4 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella 2 querubines. Están ahí. 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De tales cosas dice, cuáles cosas no se puede ahora hablar en detalle. Qué tremendo, cómo será que ni siquiera ahí puede hablarse en detalle. Si tú quieres estudiar, hay tanta escritura, pero yo te los doy. Éxodo 25 del 10 al 22, Éxodo 26 del 31 al 34. Solamente voy a mencionar Éxodo 30 del 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Este es un lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. Entramos muchas veces en el atrio buscando las manos de Dios porque necesitamos algo de Él. Y no te avergüences, todos los hemos hecho así. Todos hemos ido por sus manos, todos hemos necesitado algo de Él. Pero luego Él con amor nos toma y nos conduce hasta el lugar santísimo y nos dice: no solo mis manos, también quiero que veas mi rostro. Pero ahora nos toma más profundo y dice: quiero que veas mi corazón. No te conformes con mis manos, no te conformes con mi rostro, hay más para ti, quiero revelarte mi corazón. Este lugar santísimo estaba separado por un velo de lino carmesí y tenía un incensario y dentro un arca de pacto que estaba confeccionada de madera de acacia, cubierta por oro, y dice la palabra por dentro y por fuera, que contenía, y lo predicó el pastor Leonardo hace unos días acá, estos 3 elementos que daban y que recordaban al pueblo de Israel lo que Dios era para ellos. 3 cosas significativas: el maná, la vara que reverdeció y las tablas de la ley. Pero todas esas cosas hablan de Cristo. El maná, Él es el maná, Él es el pan que descendió del cielo. Las tablas de la ley, la palabra dice que Él es el verbo hecho carne, ya no escrita en piedra, sino que en tu corazón. La palabra escrita en tu corazón. Y la vara que reverdeció habla de su autoridad, habla de su poder, habla de que Él apresura la palabra para ponerla en obra. Un palo seco de un rato para otro no solamente reverdece, da flores, da fruto todo al instante. Así que si tú aún no has visto lo que Dios te ha prometido, Dios, en el de repente de Dios tú puedes ver tu vara que va a florecer, va a reverdecer y va a dar fruto. Porque Él apresura esa palabra. Todo contenía ahí y estaba resguardado para el momento específico en un arca hecha de madera. ¿Por qué hecha de madera? Porque en la cruz obtuvimos esa victoria. En la cruz se reveló quién era el Hijo de Dios. De madera, pero se cubría por oro esa madera por dentro y por fuera. Un sacrificio tan grande, tan valioso, que no hay plata ni oro que lo pueda pagar. Es tan invaluable lo que Él ha hecho por nosotros que no hay nada que nosotros podamos hacer con lo cual comprar lo que Él hizo por nosotros. No hay precio, no se le puede poner un precio. ¿Y por qué otra razón estaba cubierta por oro por dentro y por fuera? Porque dice la palabra que tu fe es más preciosa que el oro y a Él se accede solo por la fe. Solo por la fe. ¿Por qué lo cubrían estos seres tan especiales que con sus alas dice que estaba uno frente al otro y cubrían el propiciatorio? Dice que las alas de ellos cubrían hacia adelante. ¿Por qué la tenían esculpida así? Y todo dice que estaba esculpido de una sola pieza. No era posible hacer parche, sino que de una sola pieza se hacía todo.
porque ellos estaban cubiertos para el momento en que Cristo fuera revelado a la tierra. Esa cajita no tenía acceso cualquiera. A ese lugar no tenía acceso cualquiera, pero gracias a lo que Cristo hizo, dice que el velo que separaba ese lugar el día que Él fue a la cruz, dice que la tierra tembló, que el cielo se oscureció y que el velo del templo se rajó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, porque el que tomó la iniciativa fue el Dios. Él rasgó el velo, Él partió lo que nos separaba, Él lo hizo por nosotros, no nosotros tratando de hacernos un lugar. Él rompió el velo de arriba a abajo. Y entonces yo puedo imaginar esos seres maravillosos que abren sus alas en el cielo y dicen: ya, está listo, puede destaparse la cajita, puede salir ahora no solo el Cristo crucificado, no solo el Cristo resucitado, ahora el Cristo glorificado, el que está sentado a la diestra. Ese lugar es un lugar de gloria, es el lugar de la gloria de Dios, porque en la faz de Jesucristo, en su rostro, se refleja la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y tú y yo somos este tabernáculo. Todo esto eres tú. Todo esto. Si te sientes en el atrio, pasa más adelante. Si te sientes en el lugar santo, tampoco. Entra al lugar santísimo. Dice la palabra: entra confiadamente a ese lugar. Entra confiadamente, porque es por su gracia, por favor inmerecido. Esa cajita, tantos detalles que sería innumerable contártelos ahora. Pero estaba diseñada, dice, con aros por los costados, con aros para que pasaran varillas, para que el sacerdote cargara. La presencia de Dios siempre fue pensada para que tú la portaras. Este es nuestro Jesús, el que nació venciendo y para vencer. Yo te dije al principio que Salomón dijo: le construiré a mi Dios casa a su nombre y casa para su reino, porque aquí hay dos dimensiones. Y mientras no entendamos que tenemos dos dimensiones, vamos a vivir a medias todo lo que Dios ha provisto para nosotros. No solo somos casa y templo de Dios para saber que Él mora en nosotros por el Espíritu Santo, sino casa para su reino, porque Él ha previsto que tú y yo reinemos en vida. Eso lo dice Él, no yo, lo dice su palabra. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Tienes que entrar con todo. Si necesitas coraje, es para no quedarte con lo menos de lo más que Dios tiene para ti. Entra con todo, escudriña con todo, decídete con todo, determina que nada, ni nadie, ni circunstancia alguna, ni afecto alguno te va a detener para entrar hasta el lugar santísimo y tomar todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios ha provisto, no solo que Él habita en nosotros, sino que casa para su reino. Porque esta palabra de la cruz, dice la palabra de Dios, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Quiero mostrarte, por último, esto. Es un gráfico, pues yo sé que esto es largo, pero yo confío en el Espíritu Santo. Él hace la obra, Él es el maestro. Pero esto es lo que quería un poco decirte. Es más largo, pero entramos ahí. El diseño de Dios ha sido perfecto. El diseño era tripartito, así como nosotros fuimos hechos tripartito, así como Dios es tripartito. Entramos buscando sus manos. Él nos muestra su rostro hasta llegar a su corazón. Entendemos que en Él hay salvación.
Pero no es suficiente, es necesario que entendamos que somos hijos. Y no solo basta entender que somos hijos, es necesario que entendamos que somos herederos. Herederos. Entendemos que Cristo fue crucificado. Tenemos que llegar a comprender el poder de un Cristo resucitado, pero también llegar a entender el poder de un Cristo glorificado. Ahí está Él. Ha sido salvado, lavado, santificado y justificado. Todo se trata de Jesús, desde principio a fin. Él haciendo la obra. ¿Para qué? Para que reines en vida. Y para que puedas alzar, oh puertas eternas, tus cabezas, para que entre el Rey de Gloria. Tú eres ese tabernáculo, y en la medida que tú no alces tu cabeza, no se va a manifestar la gloria de Dios, porque tú eres la esperanza de gloria. Y tenemos que llegar a entender que tenemos que entrar a este nivel de profundidad con Dios. Donde quiera que te encuentres, hay más. No te quedes nunca en el trayecto. En la casa de mi Dios hay muchas moradas. Él las ha preparado para ti. Entra por todo lo que Dios tiene. Amén. Entra por todo lo que Dios tiene y vamos a adorar. Vamos a adorar a Dios. Esto es algo maravilloso. Lo único que el Espíritu Santo, en definitiva, quiere decirte que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que es el mismo Señor, el mismo que se habló ayer a través de formas, es el mismo que hoy habla por el Espíritu a tu espíritu. Y que aún comprendamos con mayor profundidad lo que significa ser el templo del Espíritu Santo.